Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 15. Las torres y las sombras. El hijo de Sebastián, susurró Emma. Tuvo un hijo. Se habían refugiado en una sala que parecía como una alacena en desuso. Estantes vacíos cubrían las paredes, y cubos sin nada en su interior salpicaban el suelo. Emma pensó en la fruta y el pan que, sin duda, alguna vez habían contenido, e intentó olvidar el ronroneo de su estómago. ¿No había comido nada desde los bocadillos del día anterior? Siempre hubo rumores de que Sebastián tuvo un lío con la reina, dijo Julian. Se había sentado con la espalda contra el muro de la alacena. Su voz sonaba remota, como si llegara desde el fondo de un pozo. Había sonado así desde que salieron de la sala del trono. Emma no sabía si era un efecto secundario de la poción o el haber visto a Annabel y dejarla marchar. Pero solo hace 5 años que murió. El tiempo pasa de un modo diferente en Fera, dijo Emma. Parece tener unos 13 años. Frunció el ceño. Se parece a Sebastián. Recuerdo verlo en el instituto. Era tan cruel. Frío. Inhumano. Rubio. Julian no alzó la mirada. Su voz era como hielo. Deberías haberme dejado acabar con ella. Julian, no. Emma se frotó las sienes, le dolía la cabeza. Seguro que te habrían matado si lo hubieses intentado. Emma. No. Bajó las manos. Yo también odio a Annabel. La odio por estar aquí, viva, mientras que Libby está muerta. La odio por lo que hizo. Pero ahora hay cosas más importantes en juego que nuestra venganza. Julian alzó la cabeza. Durante años viviste para la venganza. Solo pensabas en vengar a tus padres. Lo sé. Y luego conseguí vengarme y no me sirvió de nada. Me dejó sintiéndome fría y vacía. De verdad. Sus ojos eran helados y duros como piedras verde azulado. Sí, insistió Emma. Además, luego Malcolm regresó como un monstruo marino, así. ¿Me estás diciendo que no debo matar a Annabel porque regresará como un monstruo marino? Solo estaba refiriéndome a la futilidad de matar a Malcolm, explicó Emma. ¿Y sabes quién acabó matándolo finalmente? Annabel. Hubo un largo silencio. Julian se pasó las manos por el cabello. Emma deseó ir gateando por la estancia hasta él para rogarle que volviera a ser el Julian que solía ser. Pero tal vez eso fuera imposible. Tal vez la muerte de Libby había caído como una guillotina entre aquel Julian y este otro, anulando cualquier posibilidad de que pudiera transformarse de nuevo, como el príncipe cisne del cuento de hadas, en el chico considerado y pensativo que ella amaba, con secretos en el corazón y pintura en las manos. Entonces, ¿qué estás diciendo? Preguntó él finalmente. Nadie te culparía por matar a Annabel, dijo Emma. Pero a veces tenemos que dejar de lado lo que queremos hacer por algo mayor. Tú me lo enseñaste. El tú de antes. Quizá, repuso Julian. Se subió la manga, y Emma vio lo que había visto en el claro, el peculiar trapo manchado de óxido alrededor de su muñeca derecha. Le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. ¿Qué es eso? Es sangre de Libby, contestó él. Rompí una tira de la camisa que llevaba cuando la mataron y me laté a la muñeca. Me lo sacaré cuando mate a Annabel. No antes. ¿Julian? Él se volvió a bajar la manga. Entiendo lo que dices. Pero no veo por qué debo ser yo quien pare. Su voz sonaba completamente atona.
Emma sintió frío por todo el cuerpo. Era como mirar a alguien sangrando por una herida mortal que no parecía saber o entender que iba a morir. De todos modos, dijo Julian, tenemos que encontrar a As. He fracasado, pensó Emma. Había algo más que debería haberle dicho, algo que lo hubiera convencido, pero he fracasado. ¿Por qué tenemos que encontrar a As? Preguntó en voz alta. Ya has oído al rey. As es un arma. La que Claire y Jace vinieron a buscar. Es parte de un arma, puntualizó Emma. El rey está envenenando su propia tierra, y también el bosque de Broselin. Piensa que puede emplear As para hacer que el veneno sea aún más mortal, para destruir Idris. Yo también he tenido esa impresión, sí. Pero el rey necesita el libro negro para que funcione la segunda parte. Entonces, ¿no sería mejor que fuéramos a por el libro negro? ¿Cuál? Repuso Julian. Annabel tiene el auténtico. La reina tiene la copia, bueno, en este momento la tiene el rey, pero es de ella. Eso divide nuestro objetivo, a no ser que saquemos As de la ecuación. El cabello de Julian le caía por la cara en la oscuridad. Emma pudo ver los finos arañazos por toda su piel, donde los espinos del seto lo habían rasguñado. Las dos negociaciones giran en torno a As, Annabel quiere a As, y la reina también. Coger a As nos permitirá ganar tiempo y evitar que el rey llegue a un acuerdo. Pero no voy a hacerle daño a un niño, Julian, dijo Emma con sequedad. Si eso es lo que querías decir con sacar a As de la ecuación, no voy a hacerlo. No tenemos que hacerle daño, contestó Julian. Raptarlo debería ser suficiente. Emma suspiró. ¿Y luego qué? Le ofrecemos un intercambio a Annabel, el libro negro por As. Hará lo que sea por él. Emma se preguntó si debería comentar lo extraño que era eso. Decidió que mejor no, Julian no entendía por qué alguien tenía sentimientos fuertes hacia algo. Entonces, la matamos y nos llevamos el libro. ¿Y qué hay de la reina? Si el rey no tiene As, no tiene sentido que negocie con el libro negro, y no lo hará. Mientras tanto nos vamos a las cataratas, volvemos a Idris con As y el libro negro original, y el plan de Dearborn recibe un golpe mortal. Entramos en el consejo con esas dos cosas y seremos héroes. La clave no dejará que la corte nos toque. As no es una cosa, replicó Emma. El rey lo llamó arma, insistió Julian. Emma cambió de tema. No sabemos cómo encontrarás aquí dentro. Sé que viste a esos guardias en el corredor, como yo, comentó Julian. Y luego en la sala del trono. Son los guardianes de As. Sabemos dónde está su habitación. La hemos visto. Los ojos le brillaban de determinación. Te necesito conmigo. Entonces, prométeme una cosa, dijo Emma. Prométeme que llevaremos a Sahia y no a Dearborn. Vale, repuso Julian. No me importa lo que le pase al hijo de Sebastián Morgenstern. Al Julian real le habría importado, pensó Emma. Al Julian real le hubiera importado cualquier niño, porque él quería mucho a los suyos. Habría visto a Tab bien As, y a Drew, y a Tai, sin importar quién fuera el padre de As. Entonces, ¿vas a venir conmigo? Le preguntó. Lo haré, pensó ella. Porque alguien tiene que proteger a As de ti, y protegerte a ti de ti mismo. Se puso en pie. Estoy contigo, dijo. Hola. Tai avanzó hacia la oscuridad de la cueva, con la luz mágica brillándole en la mano. Era como un cuadro, pensó Kit, con la luz iluminándole con fuerza el cabello oscuro y la pálida piel. Sombra. ¿Estás aquí? Kit tenía su luz mágica en el bolsillo, pero la piedra de Tai alumbraba lo suficiente, resaltando las grietas en las paredes de granito y la vieja mesa marcada por antiguos cuchillos y fuego.
Las letras sobre su superficie destellaron por un instante, el fuego quiere arder. Habían dejado a Drew en el instituto, se había ido a la cama tarareando entre dientes, y Kit se alegró de haberla hecho feliz. Lo había hecho muy bien con Barnabas. Kit estaba en lo cierto, tenía madera de timadora. Sombra, había dicho Tai en cuanto Drusilla no pudo oírlos. Tenemos que hablar con Sombra. Estaba vibrante de excitación, tenía las mejillas sonrosadas y movía los dedos sin parar sobre uno de sus juguetes antiestrés. Era una noche clara, con la luna casi llena y el cielo vivo con rápidas nubes arrastradas por el viento del océano. Tai casi había corrido por la orilla. Silencioso sobre la arena húmeda, Kit descubrió que no se quedaba tanto sin aliento como habría esperado intentando mantenerse a su altura. Quizá, a pesar de sí mismo, se estaba convirtiendo en un cazador de sombras. ¿Sombra? Repitió Tai, y esta vez la oscuridad se movió y una luz brilló en la caverna. Se había encendido una lámpara en la mesa, llenando la cámara de sombras y luces. De entre la oscuridad más espesa salió una voz enfadada. ¿Quién es? ¿Quién me está molestando? Kit Herondale y Tai Blackthorn, contestó Tai alzando su luz mágica. Tenemos que hablar contigo. Se oyó un suspiro y el sonido de algo al moverse. Será mejor que tengas una buena razón para despertarme. La oscuridad se movió y acabó dibujando a Sombra, que salía de su saco de dormir. Llevaba un pijama a rayas y metió sus pies verdes en unas zapatillas de felpa. Te hemos enviado una nota diciéndote que veníamos, dijo Kit. Sombra lo miró molesto. Estaba durmiendo. Son las 3 de la mañana. El saco de dormir se agitó. Un instante después salió Iglesia haciendo ruiditos. Se hizo un ovillo sobre el saco, parpadeando con sus grandes ojos amarillos. Eso no es ser muy leal, le dijo Tai, mirando a Iglesia muy serio. Sombra bostezó. Hace mucho tiempo que este gato y yo nos conocemos. Teníamos que ponernos al día en algunas cosas. Kit notó que la conversación se le iba de las manos. Hemos hecho lo que nos dijiste, le explicó al brujo, que seguía bostezando. Nos hemos arreglado con el mercado de sombras. Es cierto, añadió Tai. Y Patty Avex lo dirige ahora, y dice que podemos ir allí cuando queramos. Una expresión extraña cruzó el rostro del brujo. Curiosamente, Sombra no parecía alegrarse. Al contrario, se lo veía sorprendido e inquieto. Kit archivó ese hecho para considerarlo más tarde. Entonces, ¿podéis comenzar el conjuro?, repuso Sombra lentamente. Una vez hayáis adquirido todos los ingredientes, claro. ¿Y cuáles son los ingredientes?, preguntó Kit. Por favor, dime que no tenemos que hacerlo de Malcolm con las manos de 12 asesinos. No conozco a 12 asesinos. Ni siquiera conozco a 12 rateros. No. Sombra había comenzado a ir de aquí para allá. Malcolm resucitó a Annabel como lo hizo porque tenía su cuerpo. Nosotros no tenemos el cuerpo de tu hermana, así que no podemos usar sus métodos. No era mi hermana, murmuró Kit. Si recuerdo bien, solo hay un hechizo en el libro que podáis emplear, dijo Sombra, sin parar de andar. Es cierto, repuso Tai. ¿De verdad que hay un hechizo?, preguntó Kit. Los otros dos lo miraron. Es que, no veo cómo se puede resucitar a alguien de entre los muertos cuando no tenemos el cuerpo. Tai se había tensado. El libro dice que se puede, insistió. Dice que es posible. Sombra chasqueó los dedos y un tazón de algo humeante apareció sobre la mesa. Se apoltronó en la silla y lo rodeó con las manos, con un aspecto muy serio, o tan serio como un brujo verde con zapatillas de felpa podía parecer. Debido a la falta de cuerpo es un hechizo muy inestable, explicó. No seréis los primeros en intentarlo. Nada se destruye totalmente nunca.
Eso es cierto. Hay formas en las que se puede resucitar a muertos sin cuerpo. Su espíritu se puede instalar en otro cuerpo, pero eso es pura maldad, porque ese cuerpo debe morir antes. No, exclamó Tai. No quiero eso. Libby no querría eso. El cuerpo puede regresar como un cadáver viviente, continuó Sombra. No muerto, pero tampoco totalmente vivo. El cuerpo podría regresar con una mente corrompida, con un parecido total a Libby pero incapaz de pensar o hablar. El espíritu incorpóreo podría regresar, o en ciertos casos, una Libby de otro mundo, como el de Dom, podría ser arrastrada al nuestro, dejando un agujero en el mundo del que ha partido. Parece que no hay buenas opciones, dijo Kit, nervioso. Pero puede funcionar, insistió Tai. Le había desaparecido toda la sangre del rostro. Ha funcionado en el pasado. Hay gente que ha regresado perfectamente. Por desgracia, sí, admitió Sombra. Kit sabía que, sí, era todo lo que oiría Tai. Lo haremos bien, dijo Tai. Conseguiremos que vuelva la auténtica Libby. Kit notó que se le erizaban los pelos de la nuca. No podría decir si Tai estaba entrando en pánico, pero él definitivamente sí. Que había salido tan bien alguna vez en su vida que había tenido el valor de ofrecerse voluntario para un proyecto que no tenía ningún margen de error. ¿Qué necesitamos del mercado? Quiso saber Tai. No parecía ser presa del pánico, y su calma permitió que Kit respirara de nuevo. Sombra suspiró y le pasó un papel por encima de la mesa, debía de haberlo escrito antes. Comenzó a leer la lista en voz alta. Incienso del corazón de un volcán. Tiza hecha con polvo de los huesos de una víctima de asesinato. Sangre, pelo y hueso de la persona a la que recuperar. Mirra cultivada por hadas, recolectada a medianoche con una hoz de plata. Un objeto de otro mundo. ¿La persona a la que recuperar? Preguntó Tai. Es Libby, ¿verdad? Claro, contestó Sombra. Sin su cuerpo, ¿cómo podemos conseguir su sangre, pelo y hueso? Inquirió Kit. La cabeza se le disparó con esa pregunta, quizás sería imposible, tal vez no podrían conseguir los ingredientes y nunca tendrían la posibilidad de equivocarse con el hechizo y llamar al desastre. Se puede hacer, contestó Tai a media voz. Se tocó el colgante que llevaba al cuello un instante. El incienso, la mirra, eso lo podemos conseguir en el mercado. ¿Y qué hay del objeto de otro mundo? Preguntó Kit. Hay unos cuantos en esta dimensión, respondió Sombra. La mayoría está en el laberinto espiral. Alzó una mano. Y antes de que me lo preguntes, no os ayudaré a conseguir uno. Mi ayuda se limita a aconsejaros. Tai frunció el ceño. Pero necesitaremos que nos ayudes con el hechizo, dijo. Los cazadores de sombras, no podemos hacer magia. Kit supo lo que Tai quería decir. Los brujos eran de los pocos que podían hacer magia de forma natural en el mundo. Magos como su padre tenían que encontrar una fuente de energía porque no podían acceder a las líneas ley, y las fuentes de energía, sobre todo las limpias, como la que Sombra les había prometido, no eran fáciles de conseguir. Incluso si se podía encontrar a alguien que vendiera un catalizador, los cazadores de sombras tenían prohibido por ley comprar nada como eso, e incluso si a Tai no le importara infringir la ley, tardarían años en aprender a hacer magia como la hacía Johnny Rook. Os dije que os proveería con un catalizador que pudierais usar, repuso Sombra. El resto lo tendréis que hacer vosotros. No tocaré la nigromancia. Iglesia maulló. Tai cogió la lista de ingredientes, sus ojos eran profundos y oscuros, más negros que grises bajo la luz de la cueva. De acuerdo, dijo. Será suficiente. Sacó su luz mágica y le hizo un gesto a Kit para que lo siguiera. Sombra se puso en pie y dijo algo sobre acompañarlos a la salida.
Kit fue rápidamente detrás de Tai, que parecía tan ansioso por irse como lo había estado para venir. Habían llegado al final del túnel, donde la roca se abría hacia la arena y el océano, cuando Sombra le puso una mano a Kit en el hombro. Christopher, dijo. Espera un momento. Tai ya había salido a la playa. Estaba inclinado, Kit se fijó en que estaba acariciando a Iglesia. El gato los había seguido afuera sin hacer ruido, y estaba haciendo ochos entre las piernas de Tai, frotándose la cabeza contra sus pantorrillas. Vigila a Tiberius, dijo Sombra. Había algo en su voz, una inflexión, que lo hizo sonar como si hubiera aprendido el idioma hacía mucho tiempo. Hay muchas formas de correr peligro con la magia. Kit lo miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? No hay que matar a nadie, ni crear ninguna energía mágica mortal. ¿No es eso lo que es malo de la nigromancia? Sombra suspiró. La magia es como la termodinámica, repuso. Siempre estás cogiendo algo de alguna parte. Todo acto tiene sus repercusiones, y este podría tener repercusiones inesperadas de las que no os podéis proteger. Veo que te consideras el protector de Tai. Su voz se hizo más amable. A veces necesitas proteger a la gente de lo que desea, además de protegerla de lo que teme. A Kit se le hizo un nudo en el corazón. En la playa, Tai se incorporó. El viento le agitaba el pelo, y él alzó las manos para tocar el viento y el aire de la noche. El rostro le brillaba como una estrella. En todo el mundo, Kit nunca había conocido a alguien al que creyera tan incapaz de maldad. Nunca dejaré que nada haga daño a Tai, repuso. Verás, yo... Se volvió hacia Sombra para explicarle cómo eran las cosas, cómo serían siempre. Pero el brujo había desaparecido. A Mark, la piel de la muñeca le ardía un poco donde las esposas de hierro puro lo tocaban. Owen y su guardia cabalgaban por delante, Manuel estaba entre ellos, como si fuera natural para un cazador de sombras cabalgar entre soldados Noseli. De vez en cuando se volvía para sonreír con sorna a Mark y a Kieran, que caminaban detrás del grupo. Ambos estaban esposados por las muñecas, y una gruesa cadena de hierro los ataba al pomo de la silla de Owen. Era un castigo que Mark ya había visto. Vigilaba ansiosamente a Kieran por si se tambaleaba. Un prisionero que cayera, sería arrastrado detrás de los caballos Noseli mientras los guardias reían. Kieran ya estaba pálido de dolor. El hierro puro lo afectaba mucho más que a Mark, tenía las muñecas sangrantes e irritadas. ¿Han hablado de rehenes?, dijo Kieran finalmente, mientras alcanzaban la cresta de una colina. ¿Con quién nos querrán intercambiar? Pronto nos enteraremos, contestó Mark. Tengo miedo, dijo Kieran con total sinceridad. Manuel Villalobos estaba en el Escolamántico cuando me escondí allí. Es una persona terrible. No hay nada que le dé reparo a hacer. La mayoría de la corte me parecieron seguidores, más que líderes, incluso Sara. Ella hace lo que le dice su padre, como le han enseñado, aunque son enseñanzas de odio y crueldad. Pero Manuel es diferente. Hace lo que hace porque le gusta causar dolor. Sí, asintió Mark. Y eso lo hace muy peligroso. No es un auténtico creyente. Miró alrededor, estaban pasando cerca de una zona apestada. Había comenzado a acostumbrarse a verlos, espacios aniquilados de cenizas de hierba y árboles muertos, como si sobre la tierra hubiera caído vacío del cielo. Podemos confiar en Cristina, dijo casi en un susurro. Ahora mismo estará buscando la manera de ayudarnos. ¿Te has fijado en algo curioso?, preguntó Kieran. Owen no nos ha preguntado por ella. ¿A dónde ha ido o a quién puede haber ido a buscar? Quizás consciente de que no podemos saberlo. Kieran bufó. No, no. Manuel no le ha dicho que Cristina estaba aquí, estoy seguro. Prefiere que Owen no se enfade por haber dejado escapar a un cazador de sombras.
¿Qué estará haciendo Manuel con Owen? Sin ofender, pero Owen no parece el más listo de tus hermanos. Kieran miró a Mark. Es un borracho y un burro. Pero un burro ambicioso. Kieran rió con desgana. Me parece que Manuel ha jugado con la ambición de Owen. Es cierto que la corte no puede influir sobre mi padre, pero quizás esperan influir en quien sea el próximo rey Noseli. Uno débil, al que puedan manejar fácilmente. Owen sería perfecto para eso. Llegaron a la cima de otra colina. Mark pudo ver la torre alzarse en la distancia, una espina negra clavada en el cielo azul. Había volado sobre la torre Noseli con la cacería salvaje, pero nunca había estado dentro. Nunca había querido entrar. ¿Por qué piensa Manuel que pronto habrá un nuevo rey Noseli? Tu padre ha sido rey durante tanto tiempo que ya nadie recuerda cómo era el rey Bram. Kieran miró la torre. Se oyeron nuevas risotadas de Owen y los que iban delante con él. Quizá porque la gente está furiosa con mi padre. He oído cosas por medio de Adán. Hay susurros de descontento. Dicen que el rey ha traído esta peste sobre nuestra tierra, que su obsesión con los cazadores de sombras ha dejado a su gente dividida y empobrecida. Las hadas ancianas de las tierras no se le han desconfiado de él desde la desaparición del primer heredero. ¿Creen que el rey no hizo lo suficiente para encontrarla? Mark se sorprendió. ¿El primer heredero era una chica? Pensaba que el rey mataba a todas sus hijas. Kieran no dijo nada. Mark recordó la última vez que se habían enfrentado al rey en Feera, cuando había ido con Emma, Julian y Cristina para salvar a Kieran del Señor de las Sombras. Las cosas habían cambiado mucho desde entonces. De repente, le destelló el recuerdo del claro, de despertarse y ver a Cristina y a Kieran uno en brazos del otro, justo antes de que aparecieran los guardias. ¿Por qué besaste a Cristina? Preguntó Mark a media voz. Si lo hiciste para molestarme o para ponerme celoso, le habrías hecho algo terrible a ella. Kieran lo miró sorprendido. No era para molestarte o darte celos, Mark. Le gustas, dijo Mark. Lo sabía desde hacía algún tiempo, pero nunca lo había dicho en voz alta. Kieran se sonrojó. Esto me resulta muy extraño. No me lo merezco. Yo tampoco estoy seguro de merecer su cariño, repuso Mark. Quizá no otorga su corazón con el cuidado que debería. Se miró las muñecas ensangrentadas. No le hagas daño. No podría, repuso Kieran. No lo haría. Y lo siento, Mark, si está celoso. No pretendía eso. No pasa nada, repuso Mark con cierta confusión, como si lo sorprendiera la verdad. No estaba celoso. ¿De ninguno de los dos? ¿Cómo es posible?, pensó para sí. La sombra de la torre cayó sobre ellos, oscureciendo el suelo sobre el que se hallaban. De repente, el aire pareció enfriarse. Frente a ellos, el enorme seto de espinos que rodeaba la torre se alzaba como una pared de lanzas. Huesos blancos colgaban de las espinas, como habían colgado durante cientos de años. Había pasado mucho, mucho tiempo desde que el último guerrero desafió a ese muro. Y Mark no podía recordar haber oído hablar de ninguno que hubiera vivido para contarlo. Mark, susurró Kieran. Este dio un paso hacia adelante y casi se cayó, la cadena que los unía a los caballos estaba inmóvil en el suelo. Owen y los demás se habían detenido en el arco de la enorme puerta que era el único camino a través del espinoso seto. Kieran cogió a Mark por el hombro con las manos esposadas. Tenía los labios agrietados y sangrantes. Miró a Mark a los ojos con una súplica terrible. Este olvidó su curiosa discusión sobre Cristina, lo olvidó todo. Excepto el dolor de Kieran y su propio deseo de protegerlo. Mark, susurró el príncipe Noseli. Tengo que advertirte. Recorreremos el camino del castigo hasta la torre. He visto lo que le sucedía a otros. Es
No puedo. Kieran. Todo irá bien. No. Kieran sacudió la cabeza. Mi padre habrá flanqueado el camino a la torre con la nobleza. ¿Nos gritarán? Nos tirarán piedras y rocas. Es lo que quiere mi padre. Me amenazó con ello después de la muerte de Yarlat. Ahora también soy el responsable de la muerte de Erek. ¿No habrá piedad para mí? Se le atragantaron las palabras. Lamento que tengas que estar aquí para esto. ¿No es mejor tenerme a tu lado? Preguntó Mark con una extraña calma. No, contestó, y en sus ojos a Mark le pareció ver el océano, negro y plata bajo la luna. Distante e intocable. Hermoso y eterno. Porque te amo. El mundo pareció sumirse en el silencio. Pero pensaba. ¿Dijiste que habíamos acabado? No he acabado contigo, repuso Kieran. Nunca podré acabar contigo, Mark Blackthorne. Todo el cuerpo de Mark vibró de sorpresa. Casi ni se enteró cuando comenzaron a avanzar de nuevo, hasta que Kieran le soltó el hombro. La realidad regresó como el golpe de una gran ola, oyó a Kieran inspirar con fuerza, preparándose para lo peor, mientras pasaban por la puerta después de Oban y los demás. Sus cadenas repicaron sobre los adoquines del camino que llevaba hasta la puerta de la torre, un ruido obscenamente escandaloso. A ambos lados, el patio estaba lleno de hadas Noseli. Algunas con piedras en la mano, otras con látigos hechos de ramas espinosas. Con un poco de dificultad, torciendo la muñeca contra las esposas, Mark consiguió cogerle la mano a Kieran. Avanzaremos sin miedo, le dijo en voz baja. Porque yo soy un cazador de sombras y tú el hijo de un rey. Kieran le lanzó una mirada agradecida. Un momento después avanzaban por el sendero, y la multitud, con los látigos y las piedras, los flanqueaba a ambos lados. Mark alzó la cabeza. No verían a un cazador de sombras arrugarse por miedo o dolor. A su lado, Kieran cuadró los hombros, su expresión era orgullosa, su cuerpo estaba preparado. Preparado, para golpes que no llegaban. Mientras Mark y Kieran avanzaban entre las dos filas de hadas, estas permanecieron quietas como estatuas, las piedras sin lanzar, los látigos inmóviles. El único sonido llegó de Oban y sus guardias, sus palabras alzándose en el silencio. Oban se volvió hacia un lado y su furiosa mirada recorrió la multitud. «Moveos, imbéciles», gritó. «¿Acaso no sabéis lo que tenéis que hacer? Son asesinos. ¿Mataron a Yarlat? Asesinaron al príncipe Erek». Un murmullo recorrió la multitud, pero no era de furia. A Mark le pareció oír el nombre de Erek pronunciado con rabia, y el de Kieran con mucha más suavidad. Este también miraba alrededor, sorprendido. Y la multitud seguía sin moverse. Por el contrario, mientras los dos prisioneros avanzaban entre ellos, comenzaron a alzarse voces. Mark escuchaba incrédulo mientras cada una de ellas contaba una historia. Me dio pan cuando estaba muriéndome de hambre tirado en el borde del camino. Intervino cuando los gorras rojas del rey me habían quitado la granja. Salvó a mi marido de ser ejecutado. Se hizo responsable de un crimen que cometió mi hijo. Intentó salvar a mi madre de los jinetes de Mannan. Y por su bondad, el rey lo envió a la cacería salvaje. Oban se movió de un lado al otro, con el rostro retorcido de rabia. Manuel le puso una mano en el hombro, se inclinó y le susurró algo al oído. Oban se calmó, aún furioso. Kieran miró a Mark atónito, con los labios separados. No lo entiendo, susurró. Odian a tu padre, explicó Mark. Pero creo que no te odian a ti. Habían llegado a la escalera de entrada a la torre. Se detuvieron mientras Oban y los demás desmontaban. Se vio un destello de movimiento entre la gente. Una niña hada, con el pelo sujeto con una cinta y los pies descalzos,
se coló entre la gente y corrió hacia Kieran. Le puso algo tímidamente en la mano. Por tu bondad, príncipe Kieran. ¿Qué ha sido eso? Le preguntó Mark mientras éste cerraba el puño alrededor del objeto. Pero los guardias ya los rodeaban y los empujaban hacia la puerta de la torre, y Kieran no le respondió. Mientras Diana sobrevolaba Brocelind con Gwyn, el humo se alzaba desde el bosque como enormes dedos grises y negros abriéndose hacia el cielo. La cohorte había quemado las áreas apestadas, pero lo había hecho sin ningún orden ni criterio. Diana veía los tocones humeantes de los árboles, pero la tierra de ceniza gris oscuro se extendía más lejos aún que antes, y algunos trozos parecían haberse librado del fuego. ¿Qué creía la cohorte estar haciendo? Bajaron a tierra y Gwyn ayudó a Diana a desmontar del lomo de Orión. Ya los esperaba ansiosa. Diana corrió hacia ella. He oído que tienes noticias de Emma y Julian. ¿Están bien? ¿Los han enviado de vuelta a Los Ángeles? Ya vaciló un instante. Estaba muy delgada y enjuta, con la piel como papel gris. No los han enviado, no. Diana sintió que la recorría el alivio, así que Emma y Julian seguían en Alacante. He estado muy preocupada durante la reunión, explicó. Lo que Horace les está haciendo a Diego y a los otros es inaceptable. Culparlos de crímenes y sellarles la boca para que no puedan defenderse. Casi me alegro de que Emma y Julian estén arrestados en la casa. Diana, no, la interrumpió Gia. Le puso una delgada mano a Diana en la muñeca. Gwyn se había acercado y escuchaba en silencio, con la canosa cabeza inclinada hacia un lado. Un miembro de la clave, alguien que me es leal, oyó a Sara hablando con Manuel. Decía que Horace ha enviado a Emma y a Julian a Fera en una misión suicida. Hice que mi gente registrara la casa, y está vacía. No están ahí, Diana. Los han enviado a la tierra de las hadas. Hubo una apagada explosión en su cabeza, rabia, furia, enfado consigo misma. Había sabido que algo iba mal, lo había notado. ¿Por qué no confió entonces en su instinto? Gwyn lo llamó, con una voz que casi ni reconocía ella misma. Llévame a Fera. ¿Ahora? Ya cogió a Diana por la muñeca. Diana, piénsalo. Fera es una tierra enorme, y no sabemos dónde pueden estar. Gwyn y su gente son cazadores, replicó Diana. Los encontrarán. Gwyn se volvió hacia él, pero este se había tensado, como un zorro oliendo sabuesos. ¡Alerta! Gritó, y desenvainó la espada. Los árboles se agitaron. Gia y Diana casi no tuvieron tiempo de desenfundar sus armas antes de que la cohorte apareciera en el claro, liderada por Sara en su uniforme de centurión y una sonrisa de triunfo en el rostro. Lo sabía. Sabía que te atraparíamos conspirando con los subterráneos. Gwyn alzó una ceja. Aquí solo hay un subterráneo. Sara no le prestó atención. No me esperaba nada mejor de ti, Diana Braibul, pero ¿de la cónsul Penhallow? ¿Violando la paz fría en tu propio país? ¿Cómo has podido? Gia sujetó su curvado dado sobre el pecho. Ahórrame el teatro, Sara, repuso en tono seco. No entiendes lo que está ocurriendo, y con tus pataletas solo causas problemas. No estamos conspirando con hadas, Sara, dijo Diana. Esta escupió al suelo en un sorprendente gesto de su salvaje desprecio. ¿Cómo osas negar que estáis conspirando cuando os hemos pillado de lleno? Sara. No te canses, le dijo Gia a Diana. La cohorte y ella no te escucharán. Solo oyen lo que quieren oír. No aceptan nada que contradiga las creencias que ya tienen. Sara se volvió hacia sus seguidores. Ponedlos bajo custodia, ordenó. Los llevaremos al Gar. Gwyn lanzó su hacha. Fue un gesto tan repentino que Diana dio un salto atrás de sorpresa.
El hacha voló sobre las cabezas de la cohorte y se clavó en el tronco de un roble. Varios miembros del grupo gritaron cuando el árbol se fue al suelo con un ensordecedor estruendo de ramas rotas y tierra arrancada. Win extendió la mano y el hacha voló hacia su puño. Mostró los dientes a los acobardados cazadores de sombras. Atrás os cortaré en pedazos. ¿Veis? Sara había caído de rodillas cuando el árbol se desplomó, se puso trabajosamente en pie agarrando a Cortana con fuerza. ¿Veis? Una conspiración. Debemos luchar. Anus. Pero Anus había salido corriendo hacia los matojos. Los otros, visiblemente impresionados, se reagruparon a regañadientes a la espalda de Sara, mientras ésta daba varios pasos decididos hacia Gwyn. ¿Qué les hará?, preguntó Gia en voz baja. Los matará a todos. Es el líder de la cacería salvaje, no son nada para él. Son niños, replicó Gia. El pobre Anus ha salido corriendo, solo. Tiene 16 años. Diana vaciló. Solo eran niños, niños odiosos, pero Gwyn no podía acabar con ellos. Esa no era la solución. Corrió hacia él, sin importarle lo que pensara la cohorte, y le habló al oído. Déjanos, le susurró. Por favor. Nos llevarán al Gar, pero no será por mucho rato. Ve tras Emma y Julian. Gwyn la miró fijamente, con la preocupación marcada en el rostro. Pero tú. Encuéntralos por mí, insistió Diana. No me pasará nada. Silbó. ¿Orión? Orión entró trotando en el claro, cortando el espacio entre Gwyn y la cohorte. Gwyn subió a lomos del caballo y se inclinó para besar a Diana, sujetándole el rostro entre las manos durante unos instantes. Ten cuidado, le dijo, y Orión se alzó hacia el cielo. Los de la cohorte gritaban, la mayoría nunca antes había visto nada parecido a un corcel de la cacería salvaje. Sí que eran niños, pensó Diana, inquieta, aún tenían capacidad de asombro, mezclada con su ignorancia y su odio. Y ella no podía hacer daño a los niños. Permaneció junto a Gia mientras Sara y Timothy les quitaban las armas y les ataban las manos a la espalda. Una vez acabó el efecto de la poción de invisibilidad, Emma y Julian tuvieron que quedarse entre las sombras, con las capuchas echadas, mientras avanzaban sigilosamente por los pasillos de la torre. Por suerte, parecía que todo el mundo había sido convocado a algún tipo de evento, las multitudes casi habían desaparecido, y se veían a muchos menos Noseli corriendo de aquí para allá. Los guardias también parecían distraídos, y nadie les preguntó nada mientras torcían la esquina de un pasillo y se encontraron ante el tapiz colgante con su dibujo de estrellas. Emma miró alrededor, preocupada. Los guardias se han ido. Lo cierto era que el pasillo estaba vacío. Emma notó que vibraba de nervios. Algo no iba bien. Bueno, repuso Julian. Quizás se han tomado un descanso o algo así. No me gusta, insistió Emma. No dejarían a sin vigilancia. Los guardias podrían estar dentro de la habitación. Tengo la sensación de que algo va mal. Viene alguien. Se oían claros pasos en la distancia. El rostro de Julian se contrajo por la tensión. Emma, tenemos que irnos. Contra lo que le decía su instinto, Emma desenfundó una espada corta del cinturón y pasó al otro lado del tapiz, detrás de Julian. En la estancia que allí se habría reinado un inquietante silencio y no había guardias. La primera impresión de Emma fue la de un lugar decorado con lujo y muy frío. Una gran cama con dosel, tallada de una sola pieza de madera, dominaba el lugar. De las paredes colgaban tapices que mostraban escenas exquisitas de la belleza natural de Feera, bosques entre la neblina, cascadas glaciales, flores silvestres creciendo en escarpados acantilados sobre el mar. Emma no pudo evitar pensar en la peste. Los tapices eran fantásticos, una tierna oda a la belleza de Feera,
pero fuera de esas paredes, las tierras Noseli estaban siendo devoradas por la peste. ¿Habría decorado esa estancia el rey? ¿Acaso no veía la ironía? Julian se había colocado junto al tapiz de la entrada con la espada desenvainada. Miraba alrededor con curiosidad, era difícil no ver la ropa tirada por todas partes. Al parecer, como la mayoría de los adolescentes, era bastante desordenado. Había una ventana abierta y un viento frío se colaba por ella. La corona de oro de As estaba dejada de cualquier manera en el alféizar, casi como si estuviera retando a una urraca a robarla. Emma se acercó sigilosamente a la cama, donde yacía As, inmóvil bajo una colcha de fino bordado. Tenía los ojos cerrados, semicírculos perfectos bordeados de pestañas plateadas. Parecía inocente, angelical. Cautivó el corazón de Emma, lo cual no dejaba de ser sorprendente, dado su parecido con Sebastián. Pero no era una réplica exacta, pudo comprobar al acercarse más, hasta que su sombra cayó sobre la cama. Se parece un poco a Clary, susurró Cristina. No importa a quién se parezca, replicó Julian. Es el hijo de Sebastián. Es solo un niño, quiso protestar Emma, pero sabía que no serviría de nada. Tendió la mano y se la puso suavemente sobre el hombro al chico. Al hacerlo, vio que tenía una ancha cicatriz con forma de X en un lado del cuello. También había marcas extrañas en la pared en la que se apoyaba la cama, parecían runas, pero retorcidas y siniestras, como las que portaban en su día los oscurecidos. Emma sintió un furioso deseo de protegerlo, chocante tanto por su intensidad como por su completa falta de lógica. Ni siquiera conocía al chico, pensó, pero no puedo evitar moverlo suavemente. As, susurró. As, despierta. Estamos aquí para rescatarte. As abrió los ojos de golpe, y Emma vio realmente a Clary en ellos, eran del mismo color verde que los de ella. Fijaron la mirada en Emma mientras se incorporaba y extendía la mano. Eran firmes y claros, y su mirada hizo que un pensamiento cruzara por la cabeza de Emma: podría ser un auténtico líder, no como es Sebastián, sino como Sebastián debería haber sido. El otro lado de la estancia, Jules negaba con la cabeza. Emma, no, dijo. ¿Qué estás? Echó la cabeza hacia atrás y gritó. Etna. Eochai. Jinetes. ¿Socorro? Julian se volvió hacia la puerta, pero los dos jinetes ya apartaban el tapiz. Su armadura de bronce brillaba con un sol cegador. Julian avanzó la espada y lanzó un tajo hacia el pecho de Ochai, pero el jinete giró el cuerpo, esquivándolo. El cabello metálico de Etna se agitaba a su alrededor mientras se lanzaba contra Julian con un grito rabioso. Alzó la espada, pero no fue lo suficientemente rápido. La jinete lo embistió aplastándolo contra la pared. Se apartó de Emma, rodando sobre la cama, pero ésta lo agarró y tiró de él, clavándole los dedos en el hombro. Se sintió como si emergiera de una espesa niebla, mareada, sin aliento y, de repente, muy furiosa. «Detente», gritó. «Suelta a Julian o le corto el cuello al príncipe». Etna la miró con un rugido. Estaba sobre Julian, con la espada en la mano. Tenía la espalda contra la pared, y un hilillo de sangre le corría por la sien. Tenía los ojos alerta. «No seas estúpida», dijo Ochai. «¿No entiendes que tu única oportunidad de vivir es soltar al príncipe?» Emma apretó la espada contra el cuello de As. Estaba tenso como un cable. «Protege a As», le susurró una voz dentro de la cabeza. «As es lo que más importa». Se mordió el labio, y el dolor acalló la voz de su cabeza. «Explícate, jinete». «Estamos en la torre», dijo Etna con un tono desagrado. «No podemos matarte sin el permiso del rey. Estará furioso. Pero si amenazas a As», su mirada era ominosa. «Entonces, no tendremos más alternativa que protegerlo».
Julian se limpió la sangre del rostro. Tienes razón. No pueden matarnos. Suelta a As, Emma. Confusa, Emma dudó un instante, y As aprovechó la oportunidad para morderle la mano. Ella pegó un grito y lo soltó. Un semicírculo de marcas sangrantes le recorría la curva entre el pulgar y el índice. ¿Por qué?, preguntó. Estás prisionero aquí. ¿No quieres marcharte? As estaba encogido sobre la cama, y su expresión era extraña. Iba totalmente vestido, con calzas, una túnica de lino y botas. En Alacante, sería el hijo de vuestro peor enemigo. Me conducirías a la muerte. No es así, comenzó a decir Emma, pero no pudo acabar. Se le fue la cabeza violentamente hacia atrás cuando Etna le propinó una bofetada. Cesa tu parloteo, dijo Ochai. Emma se volvió una vez para mirar a As, mientras Julian y ella salían de la habitación a punta de espada. As se quedó en medio de la estancia, mirándolos. Su rostro era inexpresivo, sin la arrogancia y la crueldad de Sebastián, pero también sin la bondad de Clery. Parecía alguien que acabara de hacer una buena jugada en una partida de ajedrez. Ni Julian ni Emma hablaron mientras los conducían por los pasillos, con los seres mágicos que se cruzaban murmurando y mirándolos fijamente. Los pasillos rápidamente dieron paso a corredores cada vez más húmedos y fríos que descendían empinados. Mientras la luz disminuía, Emma captó un vistazo de la expresión de frustración y amargura en el rostro de Julian. Luego las sombras se cerraron y solo pudo ver formas en movimiento bajo la débil iluminación de antorchas de ramas verdes que colgaban de vez en cuando de los muros. Es casi una pena, dijo Ochai, rompiendo el silencio mientras entraban en un corredor largo y sinuoso que conducía a una oscura abertura en una pared distante. Emma distinguió el destello de los uniformes de los guardias incluso en la oscuridad. Matar a estos dos antes de que puedan contemplar la destrucción de los Nefilim. Tonterías, replicó Etna, cortante. Sangre por sangre. Asesinaron a nuestro hermano. Quizá el rey nos permita blandir la guadaña que acabe con ellos. Habían llegado a la abertura. Era una entrada tallada en una gruesa pared de piedra. Los guardias de ambos lados parecieron intrigados. ¿Más prisioneros?, preguntó el de la izquierda, que estaba sentado sobre un enorme baúl de madera. Cautivos del rey, contestó Etna con voz seca. Para una fiesta, dijo el guardia, y rió. Claro que no estarán mucho aquí. Etna puso los ojos en blanco e hizo avanzar a Emma con un leve pinchazo de su arma en la espalda. Julian y ella tuvieron que entrar en una amplia sala cuadrada con muros de piedra sin pulir. Del techo colgaban ramas, que caían como cintas para enredarse en el suelo de tierra prensada. Estaban trenzadas para formar algo parecido a jaulas. Emma se dio cuenta de que eran celdas, cuyos barrotes eran ramas espinosas duras como hierro flexible. Recordó esas espinas clavándosele en la piel y se estremeció. Etna soltó una risa desagradable. Tiembla todo lo que quieras, dijo. Aquí no encontrarás ni salida ni piedad. Le quitó el cinturón de armas de la cintura y la obligó a sacarse el medallón dorado de la clave que llevaba al cuello. Emma miró a Julian con pánico. Nada podría evitar ahora que sufrieran la diferencia del tiempo de Feera. Empujaron a Emma, furiosa, dentro de una celda por un espacio entre las ramas. Por suerte, Julian la siguió un momento después. Se había temido que los separaran y que se le fuera la cabeza si se quedaba sola. Él también estaba desarmado. Se volvió para mirar con odio a los jinetes mientras Etna golpeaba la celda con la punta de la espada. Las ramas que se había separado, rápidamente se deslizaron y se retorcieron, cerrando cualquier posible salida. Etna sonreía con desprecio. La expresión de triunfo de su cara hizo que además se le revolviera el ácido del estómago. Pequeños cazadores de sombras, ronroneó. ¿De qué os sirve ahora toda vuestra sangre de ángel? Vamos, hermana, dijo Ochai,
aunque sonreía indulgente. El rey nos espera. Etna escupió en el suelo antes de seguir a su hermano. Sus pasos se apagaron en la distancia y quedó la oscuridad y el silencio, un silencio frío y aplastante. Solo una iluminación muy tenue procedía de antorchas colgadas en lo más alto del muro. La fuerza abandonó las piernas de Emma como agua saliendo por un dique roto. Se dejó caer al suelo, en el centro de la celda, apartándose de las espinas que la rodeaban. Julian, susurró. ¿Qué vamos a hacer? Él se puso de rodillas. Ella vio que se le había puesto la piel de gallina. La tira ensangrentada que le rodeaba la muñeca parecía brillar como un fantasma en la oscuridad. Estamos aquí por mí, contestó él. Yo haré que salgamos. Emma abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras, lo que había dicho se acercaba mucho a la verdad. El antiguo Julian, su Julian, la hubiera escuchado cuando ella se dio cuenta de que algo no cuadraba en la situación fuera de la habitación de As. Él habría confiado en su instinto. Por primera vez, sintió algo parecido a un auténtico dolor por la pérdida de ese Julian, como si el que tenía delante no fuera temporal, como si su Julian no fuera a volver nunca. ¿Te importa? Le preguntó ella. ¿Crees que quiero morir aquí? Replicó él. Aún tengo instinto de conservación, Emma, y eso significa conservarte a ti también. Y sé que soy mejor cazador de sombras que antes. Ser un cazador de sombras no es solo tener reflejos rápidos y músculos fuertes. Le puso la mano sobre el corazón y notó el suave lino de la camisa. Está aquí. Donde tú estás roto, pensó. El verde azulado de sus ojos parecía el único color en la prisión, incluso las finas ramas que colgaban del techo eran de un gris metálico. Emma. ¿Son ellos? Exclamó una voz, y Emma dio un respingo cuando se hizo la luz alrededor. Y no cualquier luz, sino una luz plateada que procedía de la celda situada frente a la de ellos. Bajo esa nueva iluminación, pudo ver que había dos personas dentro, mirándolos a través de las ramas, y una de ellas sujetaba una reluciente piedra runa en la mano. Luz mágica, dijo Julian, poniéndose en pie. ¿Julian? ¿Emma? Los llamó la misma voz, una voz que conocían, cargada de sorpresa y alivio. La luz se intensificó, y Emma pudo ver claramente a los ocupantes de la otra celda. Se puso en pie de un salto, atónita. Somos nosotros, Jace y Clary.